Hi everybody, today's Hola a Saturday, todos. May Hoy es sábado, 2 de 2nd, mayo de 2026, 2026, y and nuestro querido amigo Ray McGovern está Ray aquí con McGovern nosotros. is here. Bienvenido de nuevo, Ray. Welcome back, Ray. Gracias, Nima. Ray, let me start with what has happened Ray, yesterday déjame with Trump empezar por lo que announcing pasó that the ayer. war is over Donald and Trump closing anunció que la guerra ha the terminado y operation que that dio por started finalizada la on operación February que comenzó el 28th. 28 de febrero. And Y eso es solo una this is parte de one lo que está side of what's ocurriendo. going on. The other La side is otra how the es United que States Estados is sending Unidos está more enviando weapons to más the armas region. a la región. We've heard about Hemos oído que por hypersonic primera missiles vez being se sent están to enviando Russia. misiles If they use hipersónicos. them, Si that llegan a would be the utilizarlos, first use sería of la these primera vez que se emplean este tipo de missiles in the misiles en Middle Oriente East. Medio. Y, det And sägs on the part of PNNs the fans, Iranians, han they ser have su propuesta. updated the Pero lo proposal, esencial de esa nueva but the propuesta sigue basics siendo of el this mismo. new proposal they're still the same. They didn't change it that much. Basically, they're No talking lo about cambiaron putting tanto. an end to the Básicamente, están war on hablando de all poner fin a fronts. la First guerra en about todos los Iran, frentes. Lebanon, Se Gaza, trata all de Irán, together. Líbano y Gaza, And the todo a la second vez. round, the Y la second segunda step fase, would el be segundo paso, effectively sería Strait el of caso del Hormuz. estrecho de And the Hormuz. third round, Y la if tercera they fase, si survive superan la the primera y la first step, the segunda, va a second step is centrarse en going el to be programa on nuclear iraní. Iranian nuclear program. Pero en cuanto a lo que está But ocurriendo en when you Estados look through Unidos, what's ¿qué está going on in the pasando? United States, ¿Cuál es tu what interpretación de is la estrategia happening? What actual? is your Van a understanding continuar of con the esta guerra. current strategy? Y si Are la they going to llega, continue this ¿cuándo war? crees que debería ocurrir? If the war is coming, how soon is that going to happen? Bueno, Nima, me estás pidiendo que prediga lo impredecible. Tenemos a un tipo imprevisible en la Casa Blanca, un toro en una cacharrería. Ya he dejado de intentar ser lógico y de analizar lo que Trump va a hacer. He cometido algunos errores. Hace un mes o dos dije, Dios mío, con todo ese armamento desplegado contra Irán, debe de saber que pueden cerrar el estrecho de Hormuz, así que nunca lo usará. Esto es solo una amenaza. Pues vaya si me equivoqué, ¿verdad? Quiero decir, tenía razón sobre el estrecho de Hormuz, pero no sobre Trump. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Ayer Larry Johnson y yo tuvimos una charla muy interesante con el juez napolitano. Y al final, el juez también nos pidió que predijéramos lo impredecible. Habrá una reanudación de la guerra en la próxima semana. Y Larry dijo, bueno, ya sabes, mis fuentes en el ejército y todo ese material, y la gente militar que está bajando a esa zona, creo que es probable que sí la haya. Yo le dije que no lo creía, y me he equivocado antes, ¿vale? Pero déjame explicarte por qué no lo creo esta vez. Creo que el nuevo elemento aquí es un tipo llamado Vladimir Vladimirovich Putin. Ahora está completamente implicado. La forma en que todo esto ha evolucionado ha sido una diplomacia muy hábil por parte de los iraníes, de los omaníes y también de los rusos. ¿Por qué digo todo eso? Bueno, hay que remontarse a antes de que comenzara esta nueva ofensiva, el 28 de febrero de este año. ¿Qué pasó el 26 de febrero? Pues bien, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán medió en unas conversaciones entre representantes de Estados Unidos y Araghchi, el ministro iraní de Exteriores, y estaba eufórico. Vamos, que ni siquiera fue a casa a cepillarse los dientes. Se subió a su avión privado y voló directamente a Washington para contarles la buena noticia. Bien, no le dejaron ver a nadie, salvo al vicepresidente, Vance, que desde luego no es ningún novato, pero casi se podría decir que no estaba del todo seguro de que Vance entendiera su mensaje. Y su mensaje era, y este era el titular del artículo, el ministro de Exteriores omaní informa a Vance, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán está, cito, al alcance de la mano, fin de la cita, dijo el mediador omaní. ¿Y qué pasa después? Bueno, a ver, esto es una suposición por mi parte, pero no sé qué tipo de reacción obtuvo de Vance, que todavía no había recibido instrucciones ni del presidente ni de Netanyahu. ¿Pero qué hizo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán? Pues fue directamente a hablar con Margaret Brennan. Claro, cuando tienes mucho dinero y eres de Omán, puedes llamar a Margaret Brennan y decirle, oye, necesitar kein Jotham es de fulduriste mensaje, pues Steph that future ba adiv high screen. Fail. So that's what he did.
Eso fue lo que hizo. Y Margaret Brennan tiene todo bueno, quiero decir, ella le entrevistó. Y lo que él dijo fue, estamos realmente cerca. Dijo que Irán ha aceptado no tener nunca jamás material nuclear que pueda servir para fabricar una bomba. Habrá inspecciones, incluso quizá con inspectores estadounidenses. Quiero decir, estamos así de cerca. Y él, se nota, ¿sabes? Tiene un interés en esto. Es un mediador y sentía que había logrado un éxito. Ahora bien, todo eso fue el día 27. Al día siguiente, quiero decir, volar de un sitio a otro lleva su tiempo. Incluso en tu propio jet privado lleva un poco de tiempo, ¿verdad? Así que el día 28, ¿qué pasó? Bueno, todos sabemos lo que pasó. Sabemos lo que pasó, porque 2 días después, nuestro secretario de Estado, que también es el asesor de Seguridad Nacional, lo explicó a la prensa. Y lo que dijo fue esto. Los israelíes nos avisaron de que iban a atacar a Irán y pensamos que los iraníes probablemente van a responder contra nosotros. Así que tuvimos que atacar primero a los iraníes con un ataque preventivo para que las bajas que sufriéramos por un posible ataque iraní fueran menores. Eso fue lo que dijo. O sea, en otras palabras, vino a decir que Netanyahu nos obligó a hacerlo. Pero estoy seguro de que fue algo aprobado, o al menos consentido, no solo por Rubio, sino también por el propio presidente. Fue una idea realmente mala. Y el New York Times, nada menos, nos ha explicado de una forma bastante creíble cómo ocurrió todo esto, con el jefe del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, apareciendo en la pantalla para que Netanyahu y Trump pudieran ver ese excelente informe en el que se mostraba cómo, sin problema, lo tenemos todo controlado. Vamos a matar a ese ayatolá y el pueblo se levantará. Esto va a ser una guerra rápida y limpia. Ahora bien, ¿qué dijeron las personas que estaban sentadas alrededor de la mesa? Pues si recordáis aquel viejo cuento del tío Remus sobre Brer Rabbit, el del muñeco de alquitrán, ¿verdad? Él no dijo nada, ¿no? No dijo nada. Y estos tampoco dijeron nada hasta el día siguiente. Entonces el New York Times, Haberman y otra persona les preguntó, bueno, ¿qué opináis de esto? Ah, pues no estamos muy seguros. ¿Y hablasteis entonces? Bueno, la verdad es que no estamos del todo seguros. No hablaron entonces. Ratcliffe, toda esa gente, ni siquiera el general Mackenzie. Así que ya sabes, esa actitud servil hacia el comandante en jefe por parte de la cúpula militar y de su reducido círculo de asesores fue la que prevaleció. Y Trump dice, me parece bien. ¿Alguna objeción? No, hoy no. Mañana con Maggie Haberman. Así fue como ocurrió todo. Ahora, sigamos, porque es una cadena de acontecimientos realmente interesante. Lo siguiente que pasó, si no me falla la memoria, fue el fin de semana pasado. Estas cosas pasan. En fin, Araghchi, el ministro de Exteriores iraní, va a a Islamabad. Islamabad, sí, eso es, exactamente. Islamabad. Yeah, exactly. Son parecidos. Sí. Entonces él va a Islamabad y Trump dice, oh, Dios mío, qué bien, me alegra volver a hablar con vosotros. Y entonces llama a Kushner y a Witkoff para que se preparen para actuar. Vamos a ir allí también. Y luego Araghchi dice, mirad, podéis venir a Islamabad si queréis, pero yo ya no puedo hablar más con vosotros. Sois un grupo de embaucadores. ¿Sabes qué? Ya he terminado con vosotros. Sí, estoy en Islamabad. Me voy antes de que lleguéis, ¿vale? Así que se marcha y entonces Trump dice, oh, Dios mío, bueno, no te subas al avión. Y la forma en que lo explica es, soy muy consciente de las distancias que hay y, de hecho, del gasto de combustible del avión, que es malo para el medio ambiente. Así que le dije a este tipo, hola, ya sabes. No tenían a nadie con quien hablar. Entonces, ¿qué hace Araghchi? Después de dejar lo que quería dejar con los mediadores pakistaníes en Islamabad, se va a Omán. ¿Y con quién habla allí? Pues con el ministro de Asuntos Exteriores omaní, que está mejor informado de lo que pasa que nadie en el mundo, porque fue quien medió en todo esto al principio, ¿verdad? Así que llegan a un acuerdo sobre el estrecho.
Al fin y al cabo, si miras el estrecho, Omán está en la parte sur o en la occidental, ¿no? The Strait, Oman's on the southern or the western part, right? And so they work out this deal. And then Arachi was known to be going to Moscow, but not next. No. Where'd he go? Back to Islamabad. Why? Well, because they worked something out with the Omanis, and they wanted to give the Pakistanis something to present to whoever might be interested on the U.S. side. Then he goes to Moscow. This is a big deal, okay? Now, people say, oh, he met with Putin. Well, I don't want to exaggerate. He's met with Putin before, but he was very ceremoniously welcomed. And the photos or these videos of Putin and he meeting each other is very warm, you know. But more important, not only was Lavrov there, not only was Ushakov there, the main advisors on these things, but so was Kusyakov. And who's he? He's head of military intelligence. Military intelligence, so sort of like the opposite number of the Defense Intelligence Agency in our country. In other words, you compare if Zelensky En otras palabras, si comparas, imagina que Zelensky viene a Washington y desde las primeras reuniones al más alto nivel participa el jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Ya sabes, el mensaje que recibirían sería algo así como, vale, Estados Unidos va a seguir proporcionando todo tipo de información a Ucrania. Pues de forma parecida, aquí tienes a Kostyukov, que es alguien importante, ¿no? El jefe de la inteligencia militar rusa. Luego, él actúa, habla con Putin y le cuenta no solo lo que entregaron a Islamabad, a los pakistaníes, o lo que los omaníes han aceptado más o menos para regular el estrecho, sino que además lo detalla todo. Y lo dice claramente, explica todo el planteamiento, todo el proceso, toda la estrategia de cómo están abordando esto. The nine yards, the whole thing about how they're approaching this. And what does Putin say? Way to go, you guys. You're facing. ¿Y qué dice Putin? Muy bien, chicos, estáis plantando cara al imperialismo. Vaya, ¿qué más dijo Putin? Bueno, no sabemos mucho más de lo que le dijo a Arakchi, pero sí sabemos lo que le dijo a Trump. Al día siguiente, él, es decir, Putin, llama a Trump. Eso es muy poco habitual. Casi todas esas conversaciones, esos cara a cara, las ha iniciado Trump. Solo recuerdo una que empezara con Putin. Fue cuando Trump estaba pensando en lanzar misiles Tomahawk sobre Ucrania. ¿Os acordáis de eso? Bien, pues Putin llamó a Trump y Trump le dijo, en realidad nunca tuve intención de hacerlo. Y no lo hizo. Así que cuando para Putin es importante ser él quien llame primero, lo hace. Llama primero. Y sabemos que Ushakov, que siempre es quien hace el resumen de esas llamadas, no solo es la mano derecha de Putin en todo lo relacionado con Ucrania y con Occidente, sino que mucha gente olvida que pasó 10 años como embajador ruso en Washington. Vale, así que él conoce este asunto como la palma de su mano. Entonces da el informe y dice, esto tuvo lugar por nuestra iniciativa. ¿Lo oís? ¿No? Bueno, lo dejo. Esto tuvo lugar por nuestra iniciativa. Y duró 1 hora y media o algo más. Esas son las palabras de Ushakov. Y luego dice, a ver si lo encuentro. Dice que fue muy profesional, cordial. Y después añade que el presidente de Rusia felicitó a Donald Trump por haber esquivado la bala una vez más. Eso es diplomacia. Y también felicitó al presidente Trump por tener una esposa maravillosa, que ha hecho un gran trabajo ayudando a reunir familias y cosas así, que eso no habría sido posible sin su intervención. Y luego dice, bueno, ya sabéis, los rusos tienen una, ¿cómo se dice? Una conjunción, odnako. Siempre lo usan, pero bueno. Pero mira, reanudar la guerra sería extremadamente perjudicial, no solo para Irán, sino también para sus vecinos. Claro, por supuesto. Recuerda, mira el mapa. Somos uno de sus principales vecinos. Sí, está el Mar Caspio, somos uno de sus vecinos. Y para nosotros históricamente es un punto muy sensible, ¿vale? Así que no solo sería una amenaza, realmente sería una muy mala idea volver a atacar a Irán. Y luego él dijo que la idea de enviar tropas terrestres a Irán no es simplemente inapropiada, sino totalmente inaceptable. Esa es la palabra en inglés, ¿de acuerdo?
Es el lenguaje más contundente que pueden usar. Los rusos suelen ser bastante coherentes. Strongest language they can use. The Russians are pretty consistent. Way back to the Soviet time. Desde los tiempos soviéticos, nepriemlema significa inaceptable. Es una palabra muy fuerte, de las más contundentes que se pueden usar. Entonces, él terminó, o mejor dicho, terminaron. Ushakov terminó el resumen diciendo que la reunión concluyó en un ambiente muy cordial y que se desearon mutuamente lo mejor en sus respectivos esfuerzos. Bien, cuando digo que eso es diplomacia, me refiero a que eso es diplomacia. De verdad. Putin sabe perfectamente cómo mostrarse deferente, al menos en el plano retórico con Trump. Pero deja claro el mensaje. No lo hagas. No ataques otra vez. Y si atacas, eso es totalmente inaceptable, porque somos vecinos, ¿de acuerdo? Y si siquiera piensas en enviar tropas terrestres, eso ya es completamente inaceptable. No recuerdo la palabra exacta en inglés, ¿vale? Can't remember the English word, okay? Nepriemnumly. Entonces, el siguiente párrafo empieza. Sin embargo, estamos dispuestos a mediar. Tenemos mucha experiencia en mediar en este tipo de asuntos. Tenemos muy buenas relaciones con todas las partes, incluyéndoos a vosotros, Estados Unidos, pero también con Irán, con los omaníes, con los israelíes. Así que, ya sabes, lo hemos hecho antes. Si queréis ayuda con el uranio altamente enriquecido, podríamos hacerlo. Lo hicimos bajo el JCPOA, el llamado acuerdo con Irán, hace 11 años, ¿vale? Así que ya sabes, estamos disponibles, llamadnos. Podemos ayudaros de verdad a salir de esto. ¿Y pueden los rusos ayudar? Claro que sí. Pueden ayudar a los iraníes. Y los iraníes no son precisamente novatos en diplomacia. Pueden maquillar este fracaso, este fiasco, para que Trump, por ejemplo, pueda decir, bueno, conseguí que entregaran todo el uranio altamente enriquecido a Rusia, o que lo guardaran en Turquía o en algún otro sitio, y prometieron que nunca, jamás, contraen un arma nuclear. Never, ever, ever to build a nuclear weapon. Oh, that's what the Omani foreign minister said they promised. Eso es lo que el ministro de Exteriores de Omán dijo que prometieron hacer en Eslovaquia, ¿verdad? Vale, pues eso es un bulo. Es una distracción, porque como sabes, y lo he repetido infinidad de veces, desde 2003 la comunidad de inteligencia ha dicho, o desde 2007, que la Estimación Nacional de Inteligencia afirmaba que Irán dejó de trabajar en un arma nuclear en 2003 y no había retomado ese trabajo. Y eso se ha reiterado cada año desde entonces, salvo este año, cuando Tulsi Gabbard se olvidó de incluirlo en la evaluación anual de amenazas. Bien, ¿qué quiero decir con esto? En mi opinión, Trump tiene una salida fácil. There's, in my view, an easy out for Trump. It's a function of the widespread ignorance of Es fruto de la enorme ignorancia del público estadounidense, que ha sido educado, o más bien adoctrinado, para pensar que Irán está sin duda trabajando en un arma nuclear. ¿Por qué nos inquietaría tanto la idea de que Irán no podría ser una amenaza si no tuviera un arma nuclear? Entonces, claro, se dice, Trump ha evitado que tengan un arma. En otras palabras, quienes no conocen la historia real podrían llegar a creer que todo esto no ha salido tan mal. Pero eso es difícil de sostener. Con el estrecho aún cerrado, la situación va a ser realmente mala. Si logras reabrir el estrecho, entonces Trump puede decir, bueno, conseguimos que aceptaran esto y aquello, y así sucesivamente. Así es como yo veo que va a desarrollarse. Pero en fin, todo eso es puro optimismo ingenuo. La gente observando el despliegue militar en la zona. Y bueno, ya sabes, he sido un poco ingenuo antes, así que reconozco que me he equivocado otras veces. Pero esta vez, creo que la situación es tan mala que, como decía, me inclino a pensar que con esta advertencia y con esta forma de esquivar el requisito de los 60 días, que tú creo mencionaste al principio, en realidad es una maniobra muy hábil por parte de la gente de Trump. Quiero decir, legalmente no tiene fundamento, pero él podría decir, y de hecho lo dijo, y Hegseth dio una pista bastante clara de que esa era la línea que estaban siguiendo. Vale, ya no hace falta notificar para iniciar una guerra o aprobarla. La guerra se ha acabado, ¿de acuerdo? Ahora bien, quizá esté siendo ingenuo otra vez. Pero, ¿no va a hacer eso un poco más difícil que Trump reanude la guerra? Pues Larry Johnson dice que no, que simplemente empezará otro periodo de 60 días, que será una guerra nueva. Bueno,
Puede ser. Really, there's a new war. Well, maybe, but Trump is losing a lot of support, even in Congress, even that Republican. Pero Trump senator está perdiendo Dean mucho apoyo, Mulvaney. incluso en el Congreso. Incluso esa senadora republicana de Maine, que es como una veleta, ya sabes, siempre se inclina hacia donde sopla el viento. La última vez votó en contra de Trump. Así que tengo esperanzas, pero ya he tenido esperanzas antes, y se han visto completamente frustradas. Así que tómalo como quieras. Perdón por extenderme tanto, pero creo que el contexto es realmente fascinante, al menos tal y como yo lo veo. Putin por fin ha hablado. ¿Le hará caso Trump? La piedra en el zapato, por supuesto, es Netanyahu. Podemos hablar de él si quieres. No me gusta hablar de él, pero es la piedra en el zapato. Y en mi opinión, podría fácilmente montar un ataque de falsa bandera, culpar a Irán y dejar a Trump y a sus asesores sionistas sin otra opción que volver a implicarse de lleno. Ray, creo que es un buen momento para seguir hablando de Benjamin Netanyahu y de la situación en la que se encuentra Israel ahora mismo. Ayer tuvimos los informes en CNN. Por fin tenemos algo oficial en los medios principales, porque llevamos tiempo hablando de lo que está ocurriendo, de lo que ha pasado hasta ahora, con las bases estadounidenses en la región y con los radares en Israel. Ahora están empezando a contar, poco a poco, lo que ha ocurrido en las bases americanas de los países del Golfo. Y eso demuestra lo frágil que es la situación del sistema de defensa aérea israelí. No pueden defenderse si pasa algo en caso de guerra, en una tercera ronda de la guerra. Pero fíjese, siguen insistiendo en tener esta guerra. El ministro de Defensa israelí dijo que están esperando la luz verde de Estados Unidos para empezar. Esperan que las negociaciones fracasen, porque eso es lo que desea Israel. ¿Dónde está Israel hoy si lo comparamos con lo que era antes de que empezara esta guerra? ¿Cómo evalúa usted a Israel desde el punto de vista militar y esa sensación que tienen de que pueden seguir con esta guerra? Bueno, si volvemos al momento en que el vicepresidente Vance estaba hablando con Arachi y tenía a los dos agentes inmobiliarios con él, vigilando lo que decía, supongo. Estaba al teléfono, dicen algunos, 11 veces, porque la Casa Blanca quería hablar con él. Y no solo eso, también estaba en otra llamada con Netanyahu, porque quería participar, ¿vale? Y luego, cuando todo terminó y Vance dijo que no podían llegar a un acuerdo, aunque según las palabras de Arachi, estaban muy cerca de lograrlo, de repente, en la última llamada telefónica, alguien dice, no, échales todo el peso de la ley, y lo hicieron. Así que, ¿quién rompió las negociaciones? Estados Unidos. De hecho, los iraníes esperaban continuar al día siguiente. Y eso fue todo. ¿Y qué hizo el vicepresidente Vance cuando subió al avión? ¿A quién llamó? ¿A su mujer? ¿A sus hijos? No. Yomos. Dijo, así fue como ocurrió, y presentó un informe completo. Vance lo dice, Netanyahu lo dice. Netanyahu dice que no es nada fuera de lo común, que presentó un informe muy bueno. Los estadounidenses nos dan un buen informe cada día. Y ahora el ministro de Defensa dice, estamos esperando la luz verde de Trump. Dios mío. Eso sí que es tener descaro. Ni siquiera se molestan en disimular quién manda aquí o quién creen los israelíes que manda aquí. Entonces, Israel podría reaccionar de forma descontrolada y, en el peor de los casos, no solo montar un ataque de bandera falsa, sino que, si Estados Unidos no interviniera con toda su fuerza, considerarían usar armas nucleares. Como sabes, siempre he pensado que las probabilidades eran como mínimo mayores de la mitad de que en una situación extrema lo haría. Quiero decir, un tipo que comete un genocidio a gran escala, que provoca hambrunas forzadas. Dios mío, ¿por qué no iba a usar lo que tiene justo antes de perder la guerra y acabar en la cárcel, verdad? Bien. Creo que eso es lo que preocupa a los rusos y también a los chinos. Dios mío, no podemos tolerar algo así. Da igual hacia dónde sople el viento. Quiero decir, físicamente, no podemos permitir el uso de armas nucleares. Y creo que por eso Putin y los chinos se han metido de lleno en esto.
Putin, de forma más llamativa, con Arachi viajando a Moscú. Pero creo que están realmente inquietos con todo esto. ¿Y qué significa eso? Creo que los rusos intentarán convencer a los iraníes. Mirad, sabemos que podéis acabar con Israel. We know that you can finish off Israel. I mean, the Israelis might even know that now by virtue Quiero of the decir, fact puede que los israelíes ya lo sepan, simplemente porque tienes todos esos misiles hipersónicos y solo has usado un par de ellos. Y podrías, por favor, no hagas eso ahora. Por favor, de verdad. A ver si podemos encontrar una salida, porque solo Dios sabe lo que va a hacer Netanyahu si lo haces. Los iraníes son muy poderosos, muy buenos negociadores, y tienen algo que en árabe se llama samud, que significa firmeza, ¿verdad? Se mantienen ahí, y están dispuestos a resistir todo el tiempo que haga falta. Los rusos son iguales, y en una situación extrema, con personas como Netanyahu y como Trump siendo los principales actores, todo se vuelve totalmente impredecible. being the major actors here, totally unpredictable. That's the problem. ¿Sabes? Ese es el problema. Bueno, si Netanyahu decidiera hacer eso, es decir, usar armas nucleares, ¿crees que le pediría permiso a Trump? Dios mío, no lo sé. Vale, supongamos que lo hace. ¿Diría Trump, no hagas eso? Creo que podría hacerlo. ¿Y Netanyahu le obedecería? Creo que quizá no. Y creo que el Kremlin lo está viendo en esos términos, y los chinos también. Así que no creo que estén sedientos de sangre, ya me entiendes. Creo que lo que quieren es ganar esta guerra y hacerlo lo más fácil posible. No solo para que Trump pueda dar marcha atrás, sino también para que se abra el estrecho y los israelíes tengan la seguridad de que no van a ser aniquilados. Perdón por la palabra. Ray, the other point is the situation right now. Ray, el otro punto es la situación actual con el caso del estrecho de Hormuz. Te acordarás de que durante la guerra, uno de los principales problemas para Donald Trump y su administración fue el precio del petróleo y cómo iba subiendo mientras duraba el conflicto. Luego, él detuvo la guerra, anunció un alto el fuego, el precio del petróleo bajó, y ahora, con este bloqueo y todo lo que está ocurriendo, el precio vuelve a subir. Da la impresión de que los logros de Donald Trump con aquel alto el fuego se están desvaneciendo. Y si vuelve a iniciar la guerra, diría que la situación con el precio del petróleo va a ser todavía peor. Así que, de alguna manera está atrapado, y no veo a nadie en Irán dispuesto a ayudarle a salvar la cara. Así que, en mi opinión, la única salida para Donald Trump está en Washington. Y su actitud, en cierto modo, es que como tiene tanto poder a la hora de crear nueva retórica, de alimentar a los medios, básicamente Fox News y esos canales que le siguen, que alimentan a su base, esa gente que apoya a Donald Trump votará por Donald Trump. Esa es la salida para él. ¿Ves tú alguna otra posibilidad, alguna especie de vía de escape para que Donald Trump salga de la guerra? Bueno, tiene que estar preocupado por el precio de la gasolina. Quiero decir, me han dicho que en California está a $8 el galón y aquí en Carolina del Norte a 5. Pero ya sabes, quería decir que eso deberían haberlo sabido antes. Deberían haber sabido que podían hacerlo. Pero no lo hizo, o dijo no. El tipo más pesimista dice, lo tenemos todo hecho, hagámoslo rápido. Así que tienes razón, es completamente impredecible. Pero hay señales de que, bueno, algunas personas le están aconsejando, mira, haz este anuncio el domingo. Así cuando abra el mercado el lunes no será tan grave. Hazlo el siguiente domingo. Es muy sensible al mercado y al precio del petróleo. Y claro, si piensas en los fertilizantes, por el amor de Dios, ahora hay millones de personas en riesgo de no tener suficiente comida, sobre todo en la parte sur del hemisferio. Creo que África, nadie está hablando de África, pero la situación allí también es muy grave. Exactamente, así es. Y bueno, hay gente que se preocupa por África,
Quiero decir, por ejemplo, los BRICS se preocupan por África. Los rusos y los chinos han estado muy implicados en dejar atrás el pasado anticolonial del continente, en tirarlo, digamos, al cubo de la historia. Así que hay muchas cosas que influyen en Trump. Su secretario del Tesoro es una de las personas más desequilibradas que he visto en mi vida. No parece entenderlo. Creció pensando que Estados Unidos es una superpotencia y que siempre lo será. Pero eso es historia. Ya no es así. Y cuando hace esas recomendaciones, con esas suposiciones tan ingenuas, es una locura. Tienes a Mario, a Marco Rubio, a Hegseth. Madre mía. Quizá podamos hablar de él más tarde. Y Vance es como una veleta, un indicador del viento, ya sabes. Está en una posición complicada. Él quiere ser presidente. Rubio también. Entonces, ¿cómo se comportan con su base, sabes? Pues bien, esto recuerda mucho a la situación anterior al ataque a Irak en 2003. Lo recuerdo perfectamente. Fue entonces cuando formamos el grupo de veteranos de inteligencia por la cordura, en enero de 2003, porque vimos que el presidente Bush estaba siendo presionado por Cheney y Rumsfeld, y por esa inteligencia fabricada que ni siquiera la CIA se atrevía a cuestionar. Aceptaban todas esas historias inventadas sobre un arma nuclear o sobre armas de destrucción masiva en Irak. ¿Y qué pasó? Pues vimos a Colin Powell presentarse ante la ONU el 5 de febrero de 2003 y pensamos, ¿y ahora qué hacemos? Lo vimos, y en aquel momento solo éramos 5. Yo fui designado como redactor principal, y lo redactamos y lo enviamos por la agencia AFP a las 5 de la tarde de ese mismo día. Le decíamos al presidente, mire, no se deje engañar por todo esto, es una locura. Cuando Colin Powell dice que hay un vínculo siniestro entre Saddam Hussein y Al-Qaeda, lo que intenta es insinuar que Saddam Hussein fue en parte responsable del 11 de septiembre, por el amor de Dios. Ahora bien, tuvimos que suponer que Bush no se había dado cuenta. Supongo que lo sabía. Pero, ¿cómo hablas con el presidente sin partir de que algo tiene que saber? Así que, al final de ese texto dijimos, mire, señor presidente, le recomendamos encarecidamente que amplíe el círculo de sus asesores más allá de aquellos claramente empeñados en una guerra para la que no vemos ninguna razón convincente y cuyas consecuencias imprevistas probablemente serían catastróficas. Punto. Fin de la cita. Vale, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que él tuvo que ampliar su grupo de asesores más allá de cualquiera, más allá de la CIA, que seguía jugando al mismo juego, por el amor de Dios. Ya no llevaban la iniciativa. Pero vamos a ver, iban a plantarle cara al vicepresidente que solía pasar por allí por las mañanas, camino del trabajo. Ni siquiera se acercaba a la sede de la CIA, por el amor de Dios. Entonces, ¿iban a hacerlo? No. Cedieron. Ahora, esta vez, Trump tiene un círculo muy reducido de asesores. Él mismo lo reconoce, ya sabes. Tiene a Rubio, tiene a Hegseth, quizá como vicepresidente, al secretario del Tesoro, por el amor de Dios. Eso afecta también al secretario de Energía. En fin, son todos unos don nadie. Son todos, ya sabes, gente de Trump con la gorra roja. Y no tienen ni idea de nada. Ese es el núcleo del problema. ¿Habrá aprendido ya que el mundo literalmente se ha venido abajo? ¿Que millones de personas van a morir por la falta de fertilizantes, la escasez de otros alimentos y el precio del petróleo y todo eso? Pues por Dios, una persona sensata como yo diría, claro, tiene que darse cuenta de eso en un par de semanas. Pero bueno, ya me he equivocado antes. Y hay otro asunto, Nima, que me preocupa muchísimo. Estamos celebrando 250 años. Gente extraordinaria la que fundó nuestro país. La división de poderes, una constitución que no se rinde y que se ha imitado en todo el mundo. Y la Carta de Derechos, ¿vale? Todo eso se ha ido erosionando ya, la separación de poderes. El Congreso se ha mostrado totalmente entregado a Israel, por arriba y por abajo, ¿sabes? Y no está dispuesto a detener esta guerra, por muy malvada que haya demostrado ser. Ni siquiera es capaz de alzar la voz contra un genocidio,
por el amor de Dios, ¿vale? Entonces, ¿cómo ve todo esto Trump, un narcisista como Trump? Lo tengo hecho. Pero, ¿y los tribunales? Puede que llegue a nombrar otro juez más. No te preocupes por los tribunales, ya sabes. Así que no tiene ningún freno. Y entonces, ¿por qué se siente tan seguro para hacer estas cosas? ¿No teme las elecciones de mitad de mandato? Esa era una de las suposiciones lógicas que me llevaron a pensar que nunca haría algo así. Pues, al parecer no. Quiero decir, ¿cómo se explica que se meta gratuitamente en una pelea con el Papa, por el amor de Dios? Quiero decir, y lo lamento profundamente, que el 55% de nosotros, los católicos, votamos por Trump la última vez. ¿A él le da igual? ¿De verdad no le importa? Y si es así, ¿tiene otros planes? ¿Está escuchando a gente como Steve Bannon? Algo así como, no te preocupes por las elecciones de mitad de mandato. Se pueden aplazar o podemos controlarlas. Podemos usar a ICE. Sí, sería buena idea. Podemos hacer que ICE proteja las papeletas o incluso la Guardia Nacional. Ahora, solo un pequeño comentario sobre el uso de la Guardia Nacional en este tipo de papel. Hubo un hombre llamado General Smedley Butler, un general de los Marines que ascendió desde la base y que recibió 2 medallas de honor por hacer cumplir los intereses de Citibank y de otros en el Caribe y en distintas partes de América. Cuando salió dijo, Dios mío, ¿qué he estado haciendo? La guerra es un negocio. Bien, pues David Swanson, un buen amigo mío, ha escrito un libro sobre cómo la guerra sigue siendo un negocio, ¿vale? Y utiliza las cartas y discursos poco conocidos de Smedley Butler, además de su famoso discurso en el que dice que la guerra es un negocio. La guerra es un negocio en el extranjero, aunque sea en el Caribe o en América Latina, pero también lo es en casa. ¿Y por qué menciono esto? Porque Smedley Butler, en 1935, escribió, es terrible usar a la Guardia Nacional para coordinar las actividades de los manifestantes y meterlos en un corral rodeado de alambre de espino. Lo he visto hacer. Es inadmisible usar a la Guardia Nacional en ese papel. 1935. Ahora mismo están limpiando y reacondicionando todo tipo de almacenes en nuestro país, en zonas con poca población. Y esto es verdad, no me lo estoy inventando, ¿vale? Y la gente se pregunta por qué. Bueno, puede que sea porque no tú Nima, pero puede que yo acabe en uno de esos pequeños centros de coordinación por hablar demasiado. Eso es lo que me parece más probable ahora, en mi opinión, de cara a las elecciones de mitad de mandato. ¿Se celebrarán? ¿Serán limpias? ¿Podrán defenderse? No estoy tan seguro. Así que, en resumen, si a Trump le importa un comino lo que pase en esas elecciones, eso ayudaría a explicar no solo por qué se enfrenta al Papa, sino también por qué está dispuesto a soportar el desprecio del resto del mundo. Incluso, Europa Occidental se le está poniendo en contra. Giorgia Meloni hizo una crítica muy buena a la crítica que él le había hecho, diciendo que ella no es una seguidora de Jesús, que es una ofensa para Jesús. Y ella le respondió diciendo, mira, Jesús cuidaba de los huérfanos, de las viudas y de los refugiados. Jesús amaba la paz. Así que no, yo no soy una ofensa para Jesús. Lo eres tú. En fin, las cosas están llegando a un punto en el que ya no se puede predecir lo que hará Trump. Pero en mi opinión, los astros se están alineando. Y déjame añadir una cosa más. Bueno, creo que ya lo mencioné. Cuando Putin llama a Trump, es algo muy importante porque Putin quiere advertirle que no haga algo, ¿de acuerdo? Ahora, mencioné los misiles Tomahawk, que al menos según se decía, iban a entregarse a Ucrania. ¿Qué pasó justo después de eso? Creo que Trump dijo, bueno, hagamos una cumbre. Trump said, let's have a summit. Let's have a summit. Let's talk about all this stuff. Hagamos una cumbre. Hablemos de todo esto. Ahora bien, eso es lo mismo que cuando Putin asustó a Joe Biden. Esto se remonta a meses antes de que los rusos entraran en Ucrania. Hubo un momento en que Estados Unidos iba a enviar fragatas al Mar Negro.
Y Putin llamó a Biden y le dijo, no es buena idea. No podemos hacernos responsables de lo que pueda pasarle a tus fragatas, a tus dichosas fragatas, si entran en el Mar Negro. ¿Y qué hizo Biden? Dijo, vale, te tomo la palabra. Ordenó a la Marina que mandara esas fragatas a Grecia, ya sabes, a tomar el sol en el Egeo, en lugar de ir al Mar Negro. Y luego Biden dijo, oye, hagamos una cumbre. Estoy seguro de eso. Es una situación muy extraña. Y tuvieron esa cumbre en junio de 2021, ¿verdad? And they had this summit in June of 2000 and what is it, 2021, right? And, Y el grupo estadounidense, con Blinken, Nuland, Sullivan y todos esos, demostró ser completamente incompetente. Porque lo único que sabemos de esas conversaciones es que Biden, antes de subir al avión, dijo algo así como, le dije a Putin que somos conscientes de que está realmente bajo presión, que los chinos le están apretando, que hay una frontera larguísima, creo que de varios miles de kilómetros, entre China y Rusia, y que China aspira no solo a ser la gran potencia económica, sino también militar. Así que eso lo sabemos. Le dije a Vladimir, le dije que sabemos que China le está presionando. Madre mía. En fin, las cumbres no tienen muy buena reputación, pero se han utilizado cuando Estados Unidos de repente, primero Biden y luego Trump, sugiere, oye, reunámonos. and then Trump later suggests, oh, let's get together. And they do get together. Y sí, se reúnen y los rusos evalúan el tipo de consejos que estaba recibiendo Biden. Y ahora en Anchorage creo que pasó lo mismo. Pero en Anchorage hubo cierto progreso y los rusos intentan que Estados Unidos cumpla con eso. Y en honor a Trump, al menos él no está echándose atrás. Parte de este informe de Ushakov dice que Estados Unidos y Rusia coinciden bastante en que Zelensky no es solo un obstáculo menor, sino el verdadero impedimento para la paz en Ucrania. Mientras tanto, los europeos están alimentando y apoyando sus peores instintos. Así que tenemos a Rusia y a Estados Unidos de acuerdo sobre Ucrania. Bueno, eso no era así cuando se trataba de Biden, ¿verdad? Well, that's not like it was with respect to Biden, was it? And what does that mean? That means, and this is, ¿Y qué significa eso? Significa, y de verdad me cuesta decirlo, que Rusia quiere que Estados Unidos se quede en Europa. Después de toda una carrera sabiendo que Rusia quería a Estados Unidos fuera de Europa, he llegado a creer que, en esta situación concreta, Estados Unidos puede desempeñar un papel esencial para que se tengan en cuenta los intereses fundamentales de Rusia dentro de una nueva arquitectura de defensa en Europa. Puede que no sea posible, pero al menos eso es lo que los rusos esperan. No quieren otro ataque desde lo que será la Ucrania occidental. Quieren algún tipo de régimen que haga que eso sea innecesario e imposible, al menos dentro de la ley. Por eso, aunque suene raro, Rusia quiere que Estados Unidos siga en Europa. Y Rusia se está regodeando con el hecho de que la propia OTAN se está desmoronando, que gente como Giorgia Meloni o el primer ministro español y otros ni siquiera permiten que Estados Unidos use sus bases, las bases estadounidenses en sus países, para continuar con esta maldita guerra contra Irán. Así que la gente dice, ¿no es Putin muy listo por dividir a la OTAN? No, no es Putin. Es Trump quien está dividiendo a la OTAN, por el amor de Dios. La OTAN ya casi no existe, por lo que yo veo. Lo noté en la última cumbre de la OTAN, cuando Trump llegó un poco tarde. Y, ¿cómo se llamaba? Rutte, el secretario. Oh, papá, por fin ha llegado. Entonces se entera de que papá es un irresponsable, ¿verdad? No paga la manutención de los hijos, no paga la pensión. Puedes seguir comprándole cosas a papá, pero ya no va a ayudarte en Ucrania. Así que la OTAN ya no es una fuerza real. El artículo 5, en mi opinión, nadie puede tomárselo en serio, y menos aún los estonios, los letones o los lituanos. Y si provocan problemas con Rusia, creo que Putin no los atacará, pero dejará claro que, ya sabes, su lugar al sol no es atacar a Rusia, ni siquiera permitir que Ucrania ataque el territorio ruso usando su espacio aéreo para lanzar drones. Ray, before wrapping up, Sí. we have this Ray, antes de que ocurriera esto, Gaza. tenemos este caso de la ayuda a Gaza.
Ya sabes, los barcos que van allí, la flotilla que va hacia allí. Y sé que tú participaste en este tipo de actividades en el pasado. Y aquí está el libro. Y sí, y creo que ahora lo importante es, ¿qué está pasando, Ray? ¿Qué ha pasado con... Sí, aquí está tu foto. Ray, what has happened to the? Yeah, here is your photo here, and Y todo el grupo. Ahí está Alice Walker en la foto de arriba, con una gorra de béisbol puesta. Creo que esa de detrás es Ann Wright. Sí, exactamente. Era un grupo de realmente estupendo. Sí. Sí, bueno, ahora mismo la situación es realmente mala. ¿Puedo? Sí, adelante. Muchos de mis amigos iban en esa flotilla. Creo que eran 58 barcos en total, en la primera oleada. Fueron atacados sin piedad por los israelíes cuando se acercaban a Gaza. No, en realidad cuando salían de las islas griegas, por el amor de Dios, a cientos y cientos de kilómetros de Gaza, ¿vale? La Marina israelí hizo algo tan brutal como lo que hicieron con el Mavi Marmara, aquel enorme barco turco en 2010, ¿de acuerdo? Mataron a gente, como entonces, cuando mataron a 9 personas. Una de ellas era ciudadana estadounidense, pero Estados Unidos no dijo ni una palabra sobre el asesinato de un ciudadano americano, además de, creo que fueron 8 o 9 más. Eso fue en 2010. Ann Wright me dijo anoche que ahora hay 34 personas hospitalizadas en Creta y que otras han sido trasladadas a Estambul. Basta decir que abordaron los barcos y les dispararon a muchos de sus motores, así que ya no podían navegar. Había 175 personas a bordo que fueron detenidas y luego entregadas a las autoridades griegas. Y eso me sonó, porque en 2011, un año después de que los israelíes atacaran el Mavi Marmara, nosotros reacondicionamos el barco y lo llamamos el barco de Estados Unidos a Gaza. Quiero decir, nosotros, varios de nosotros, sobre todo la gente de Jewish Voice for Peace allá en Nueva York, ¿vale? Ellos recaudaron fondos, compraron el barco, lo restauraron, lo dejaron en perfecto estado, literalmente, y ondeaban una bandera estadounidense, porque lo registramos en Estados Unidos. Así que ahí está Ann, justo ahí, con la bandera americana. Fue cuando salimos del puerto del Pireo y casi entramos en el mar Egeo. ¿Qué pasó? Pues nos dijeron que no podíamos zarpar. Estábamos listos, teníamos permiso, 3 inspecciones, 3, ¿vale? Y luego hicieron otra inspección y dijeron, no podéis salir porque tenéis un fallo en el sistema de aire acondicionado. Madre mía, era un barquito pequeño. Así que esa noche tuvimos un consejo de guerra con el resto de la dirección de aquello. Éramos unas 50 o 55 personas, entre ellas una periodista del New York Times, Alice Walker, y otras personalidades mucho más conocidas que yo, como Medea Benjamin y los demás. Así que, en fin, el consejo de guerra, vamos a zarpar de todos modos, ¿vale? Al principio, boom, salimos por la mañana emocionados, a unas 9 millas de la costa, a punto de entrar en la zona que lleva al Egeo, cuando aparecen los barcos de la Guardia Costera griega. Los griegos, una nación marinera por excelencia, estaban apenados, llevaban altavoces y decían, lo sentimos, de verdad no queremos hacer esto, pero seguimos órdenes, y nuestro gobierno nos ha dicho que tenemos de vuelta al puerto. Estuvimos allí 1 hora entera, suplicándoles, mirad, solo intentamos llevar cartas y provisiones a Gaza. Lo sabemos, pero esto fue realmente embarazoso. Aún así, por favor, dimos la vuelta. Entonces se prepararon para abordarnos, y el capitán, un tipo con mucho valor, dijo, bueno, ya sabes, no querrás que te aborden, ¿verdad? Así que dimos media vuelta. Perdimos el barco. Tuvimos que sacar al capitán de la cárcel, donde estuvo una semana entera, y luego tuvimos que reunir dinero suficiente para su defensa, para que no se quedara allí. En fin, la cuestión era, ¿por qué se percibía que nuestro aire acondicionado no funcionaba bien? Pues lo que pasó fue, y esto lo sabemos, que la Casa Blanca no consiguió que los israelíes se detuvieran. Yo tenía un contacto en el Consejo de Seguridad Nacional que me advirtió de que Obama no iba a poder convencerlos.
that Obama is not going to be able to persuade. He's not even going to try to persuade Netanyahu to let you Ni guys siquiera va a through. intentar And convencer. he just as No, soon dejará que vosotros paséis. Y le daría igual ver ataúdes con American banderas estadounidenses de citizens ciudadanos that would americanos, advance porque eso standing reforzaría su with posición the política con el Israeli lobby israelí. lobby. I couldn't No me lo believe podía that, creer, pero lo but I conté. reported it, and Y when cuando Craig Murray, mi amigo, el ex embajador en el Reino Unido, lo vio, contactó con su gente en el Departamento de Estado, el de Hillary Clinton, y obtuvo exactamente el mismo resultado, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Obama? En lugar de intentar convencer a Netanyahu, presionó a los griegos. Los griegos necesitaban un préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Os acordáis cuando Grecia estaba en una situación económica desesperada, verdad? Necesitaban un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y Obama les dijo, mira, Papandreou, ¿quieres ese préstamo? Olvídate del préstamo si dejas que esa gente salga al mar Egeo. Así fue como terminó todo aquello. Al menos ninguno de nosotros recibió disparos ni acabó en el hospital. Estábamos realmente muy decepcionados. Y también lo estaban los gazatíes que nos esperaban con los brazos abiertos. Y ahora tenemos una repetición de aquello, pero con víctimas graves. A nosotros no nos dejaron salir del puerto del Pireo, pero esta gente estaba cerca de Creta y los israelíes ni siquiera les permitieron acercarse a menos de 160 kilómetros de Gaza. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es mostrar al mundo a personas valientes. La embarcación se llama Global Samud. Samud, como mencioné antes, significa firmeza, resistencia bajo presión. Y sobre si el mundo se va a enterar de esto. Le pregunté a mi mujer antes, ¿has visto algún periodista hablar de ello? No, no hay nada en la prensa tradicional. Y tuve que hablar en privado con Ann Wright para averiguar qué fue lo que realmente pasó. Y esta gente va a hacerlo otra vez. Solo quieren mostrar a los gazatíes, ante todo, que tienen amigos que se preocupan por ellos. ¿Y no es curioso que entre esos amigos estén los de Irán? Bien, los gazatíes, los palestinos. Y luego están esos emiratos ricos en petróleo, que no les importa lo más mínimo, ni los palestinos, ni la gente del Líbano, ni nadie más en los territorios ocupados. Ahora bien, somos gente pacífica. No teníamos armas ni nada parecido. Lo único que llevábamos era comida y cartas. Y Estados Unidos está acusando lo que pasó ayer y diciendo, bueno, estas son personas influenciadas por Hamas. Son terroristas. Son gente que apoya a terroristas. Bueno, mire, incluso si eso fuera cierto, que no lo es, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU de noviembre de 1967, que decía que Israel debía retirarse de los territorios ocupados durante la Guerra del 67? Fue aprobada por unanimidad con el voto a favor de Estados Unidos. Todo el mundo decía, miren, hay que abandonar los territorios ocupados. Ahora bien, ¿qué dice el derecho internacional? Supongamos que hubiera un terrorista, que no lo había. ¿Pueden las personas resistirse a una ocupación? Sí, por supuesto que pueden. ¿Pueden hacerlo usando las armas? Sí, también pueden, ¿de acuerdo? A ver, no estoy defendiendo la violencia, pero cuando el gobierno de Estados Unidos, como hizo esta mañana, acusa a la gente de ser violenta o de estar asociada con Hamas, bueno, la razón por la que Hamas ganó aquellas elecciones en 2006 fue porque cuidan de su gente, cuidan de las viudas, de los huérfanos, de los refugiados. Y hay un grupo marginal que recurre a la violencia. Vale, por eso ganaron. Y esa es la historia de todo esto. Así que los estadounidenses tienen que saberlo, porque se les está privando de esa información. Mucha gente en Estados Unidos ve este programa. Nima, me alegra tener esta oportunidad para explicarlo. Y en nuestra página web tengo mucha información sobre este tema, especialmente sobre lo que vivimos mientras nos preparábamos para aquel viaje con el barco estadounidense hacia Gaza. Por cierto, eso fue durante el mandato de Obama, como ya mencioné. Se nació en nuestro barco la Sicha y la Esperanza.
Gracias. Muchísimas gracias, Ray, por estar hoy con nosotros. Thank you. Gracias. Seguid con el buen trabajo. Good work. Gracias. Grace.